Bien, vamos a platicar sobre el método de ordenación denominado heap sort o montículo. Bien, este método de ordenación se va a conocer con el nombre en español de montículo, donde se debe al autor Williams, J.W. Williams, que lo llamó así. Este va a ser el más eficiente de los métodos de ordenación que trabajan utilizando el esquema de árboles. La idea central de este algoritmo se va a basar en dos operaciones. Primero, construir un montículo. Después, eliminar la raíz del montículo en forma repetida. Para esto es importante señalar que un montículo se va a definir como para todo nodo del árbol se debe cumplir que su valor sea mayor o igual que el valor de cualquiera de sus hijos. Vamos a ver en la siguiente figura, en esta, un montículo. Ahí se puede observar que para nodo K, para cada nodo K del árbol, su valor debe de ser mayor o igual que el valor de cualquiera de sus hijos. Y pues ahora bien, para representar un montículo en un arreglo lineal, se debe de tener en cuenta que para todo nodo de K se cumpla lo siguiente. Primero vamos a regresar a verlo, si se dan cuenta, cualquier nodo K, si empezamos por la cabeza, 67, sus hijos son 36, 60, se cumple. Si nos vamos del lado izquierdo, 36, sus hijos 27 y 21, se cumple. Si nos vamos del lado del 28, 28 tiene el 27 y el 16, cumple. Si nos vamos del lado derecho, 21 tiene el 15 y a 8. Si nos vamos del otro lado de la ramificación, a 60, tiene 56 y 44. Y por último, 56 tiene 35. Se está cumpliendo la condición donde nos está diciendo que cada nodo de cada árbol, su valor es mayor o igual que el valor de cualquiera de sus hijos. Y entonces dice que para que ahora lo representemos en un arreglo lineal, se debe tener en cuenta que todo nodo de K se cumple lo siguiente, que el nodo de K se almacena en la posición K correspondiente del arreglo. Dice, el hijo izquierdo del nodo de K se va a almacenar en la posición que tenga K multiplicada por 2, 2 por K. Y el hijo derecho del nodo de K se va a almacenar en la posición que tenga K, que es 2 por K, pero más 1. Entonces, vamos a ver la siguiente figura, sería aquí, donde ustedes se van a dar cuenta cómo se representaría el, mm, la parte del árbol que ya está ahora trasladada a un arreglo lineal. Entonces, vamos a observar que si se desea obtener el hijo izquierdo del nodo A4, ¿sí?, cuyo valor es 28, lo que se tendría que hacer es multiplicar del arreglo la posición 4 por 2, y eso nos va a mandar a la posición 8. ¿Y qué tenemos en la posición 8? El contenido 27. Entonces ahí es donde se colocó. Ahora, si deseamos obtener, en cambio, el hijo derecho de ese mismo A4, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer que A, la posición en la que se va a almacenar o se almacenó, vendría siendo 4, que es la posición, por 2 más 1. Entonces, 2 por 4, 8 más 1, 9. Entonces, el contenido de 16 es el que se va a estar en el arreglo de la posición A9. ¿Sí? Y esto, pues bueno, si lo vuelven a verificar, tendrían ustedes que también es posible calcular el padre de un nodo que no es raíz, en este caso K, cualquiera. ¿Cómo podemos calcular cualquiera que no sea el nodo padre? Raíz. Ahorita calculamos el raíz. ¿Se acuerdan que fue el 67? Ya vimos dónde quedaron sus hijos. Pero ahora, ¿cómo vamos a saber dónde quedaron los demás que no fueron padres?
Por ejemplo, este, aquí podemos observar que nos dice que si deseamos saber el nodo padre, que es el que está en la posición 11, que era el 8, ¿sí? Eh, cuyo valor es 8, ¿cómo lo haríamos? Bueno, se hace que busquemos la parte donde está la posición 11, lo dividamos entre 2 y de ahí nos va a mandar a la posición 5, que será el padre de, ¿sí? Y su contenido es 21. Y si regresáramos nosotros para ver quién dependía, ¿sí? El 8, y tenemos es el hijo y su padre era el 21. Entonces, de esa manera podríamos determinar dónde fue que estuvo colocado, pero se haya comprendido un poco más. Y bien, de respecto a cómo es que se trabaja el método de inserción de un elemento en un montículo, dice que vamos a seguir esto bajo estos pasos. Primero vamos a insertar el elemento en la primera posición disponible. Después vamos a verificar si su valor es mayor que el de su padre. Esto si se cumple esta condición, entonces se va a efectuar el intercambio. Si no se cumple esta condición, entonces el algoritmo se detiene y el elemento queda ubicado en su posición correcta en el montículo. Es necesario aclarar que el paso 2 se va a aplicar de manera recursiva y desde abajo hacia arriba. Entonces, vamos a suponer que el, aquí vamos a suponer que se quiere incorporar al montículo, así como lo están viendo ustedes en la figura, el elemento 63 debajo del 56. Entonces, de las comparaciones que se realizan son el 63 es menor a 56, entonces si hay intercambio. El 63 es menor a 60, si hay intercambio, y el 63 es menor a 67, ahí ya no hay intercambio. Entonces, luego de haber visto eso, nos quedaría que el nuevo acomodo de nuestro montículo, ¿sí? Que el 63 queda en su posición correcta, que sería ahora hijo del de K, que es el 67. Entonces quedaría 67, 63, 60, ¿sí? Y de esa manera ya se quedó ajustado el nuevo nodo que se acaba de insertar, ¿sí? Ok, vemos otro ejemplo que dice, vamos a suponer que deseamos insertar las siguientes claves en un montículo que se encuentra vacío, ya está vacío, ¿sí? Y primero tenemos el 15, 60, 8, 16, 44, 27, 12 y 35. Entonces, los resultados parciales los vamos a ir viendo ahorita, nos vamos a ir dando cuenta cómo es que se está construyendo. Vean ustedes aquí. Primero, en el montículo se va a representar con un árbol, también como arreglo. Las flechas nos van a ir indicando, las flechas discontinuas van a indicar la posición inicial donde se va a insertar el o los elementos. Entonces, dado el montículo de esta figura, nos vamos a ir dando cuenta que hay que verificar si este va a quedar igual al montículo representado como arreglo que se va a tener en la figura final, ¿sí? Bueno, esa es la figura a la que se quiere llegar. Aquí son todas las demás representativas, ¿sí? De cómo se va a ir construyendo. Pero bueno, vamos a ir viendo primero que se inserta el primer elemento. Al ser el primer elemento, pues bueno, nos damos cuenta que la clave del valor es 15, toma el valor de K. Se inserta el segundo elemento, se compara si 15 es mayor que K. En este caso no, entonces como son esos dos elementos se intercambian, se va ordenando cumpliendo la regla que teníamos desde un principio. De aquí nos vamos dando cuenta que ya tenemos tanto en el vector 1560, ¿sí? Lo tenemos
ordenado 60-15, porque recuerden que se aplica una fórmula. De aquí vamos a irnos dando cuenta que tenemos, voy a reducir un poco para que lo puedan observar, creo que ahí ya se logra ver mejor, ¿sí? Después insertamos el siguiente elemento, en el cual pues ya equivale al 8 y al 16, se van a ir ordenando cumpliendo la condición. Recuerden que no puede ser mayor que el hijo que el padre. Entonces aquí hay una continuación de cómo se está quedando ordenado. Podemos ir observando nosotros. Cuando insertamos la clave 44 lo que va a hacer es irse hacia el hijo derecho que estaba vacío, pero como este no cumple, es más grande, pasa a ser padre acá con el 16 se baja, pero el 44 ya ahora sí cumple con la condición de que tanto del lado izquierdo como del lado derecho se cumple, ¿sí? Y queda de esta manera, se van insertando, ya va viendo cómo se van insertando, ¿sí? Y de ahí de esa misma forma nos vamos dando cuenta la construcción de los últimos cuando insertamos el 27. Vemos que del lado del 27 se va del lado izquierdo del nodo 8, no cumple, ya va a haber un intercambio, ahí se da el intercambio, se queda en esa posición porque si es hijo de 60, por tener el valor, entonces lo deja de ese lado y ya tendríamos un vector insertado como 60, 44, 27, 15, 16 y 8. Entonces, ya están insertándose, se siguen insertando las claves después, la 12 y la 35, se van ordenando. Recuerden que aquí hace falta el 12, se acomoda el 12, ¿sí? ¿Dónde va a quedar? Entonces, como estos árboles ya están balanceados, ¿qué se va a hacer? Que el siguiente nodo pasa a esta posición, se va a acomodar, ¿sí? El 35 no puede quedar aquí porque es mayor que el 15, por lo tanto se ajusta, queda aquí ajustado, ya tenemos un vector acomodado de este lado y pues bueno, de esta manera ha quedado construido el montículo de los nodos en la estructura de árbol. Entonces, en nos vamos a ir dando cuenta que para poder insertar un elemento, aplicando la condición que se dio, pues bueno, de manera de insertar montículo eh, o nodos a un árbol, tendríamos nosotros este algoritmo, el cual ustedes podrán pues analizar y encontrar la forma correcta de poderlo convertir en modo de nodos para poderlo pasar posteriormente a un vector y listo, ¿no? Cumpliría la condición del esquema de construcción, ¿sí? De esa manera tendríamos nosotros la representación de este arreglo, cómo es que queda todo de manera unidimensional, recordando las reglas de cómo es que se van colocando, ¿sí? De la fórmula que se fue indicando. Ahora, ¿cómo vamos a ir eliminando de un montículo los elementos? Este proceso para poder obtener los elementos ordenados se va a efectuar eliminando la raíz del montículo en forma repetida. Ah, los pasos necesarios para lograr la eliminación de la raíz del montículo van a ser, primero, vamos a reemplazar la raíz con el elemento que va a ocupar la última posición del montículo. Después se va a verificar si el valor de la raíz es menor que el valor más grande de sus hijos. Si se cumple la condición, entonces se va a efectuar el intercambio. Si no se cumple la condición, entonces el algoritmo se detiene y el elemento queda ubicado en su posición correcta en el montículo. Entonces, cabe aclarar que el paso 2 se va a aplicar de manera recursiva y desde arriba hacia abajo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo, el cual nos va a decir que, vamos a ver aquí el ejemplo, donde vamos a suponer que se desea eliminar la raíz del montículo 67. Ahí, como lo vemos en la figura, vamos a reemplazar la raíz por el elemento que va a ocupar la última posición del montículo, el cual tenemos 35. A continuación, nos vamos a dar cuenta de los efectos que se van a realizar, donde 35 es menor a 60, va a haber un intercambio, ¿sí? 35 va a ser menor a 56, va a haber un intercambio,
y el montículo, luego de haberse eliminado, va a quedar como se va a mostrar en la siguiente esquema, ¿sí? De esta forma. Entonces, aquí ya tendríamos, se observan, ya tenemos eliminado, ¿sí? El elemento que nos estamos indicando. Otra forma, dice otro ejemplo más. Aquí vamos a decir, vamos a ver eh, que vamos a suponer que se desea eliminar la raíz del montículo presentado como arreglo de esta figura que tenemos como la figura de punto 12. Este le quiero dejar hasta abajo para que lo vean ustedes, el arreglo, donde cabe aclarar que al reemplazar la raíz por el último elemento del montículo, esta se va a colocar en la posición del último elemento. ¿Qué quiere decir? Que la primera vez la raíz será colocada en la posición n, la segunda vez en la posición de n-1, la tercera en la posición de n-2 y así sucesivamente hasta llegar a la posición 1 respectivamente. Entonces, los pasos a realizar son, como vemos ahí, la primera eliminación de la raíz. Se va a intercambiar la raíz 67 con el elemento que ocupa la última posición del montículo, como lo vemos ahí, y que en este caso es el 10. Y las comparaciones que se van a realizar van a ser que el elemento 1, que el 10, resulta ser menor al elemento 3. Entonces, si hay intercambio, si el elemento 3, que va a ser 10, resulta ser menor que el elemento 37, entonces si hay intercambio, y por consiguiente el elemento 7, que va a ser el valor de 10, es menor al valor 14, que tiene en este caso que es el 12, si hay intercambio. Entonces, luego de eliminar la primera raíz, el montículo va a quedar como 60, en este caso quedaría como 60, 56, 36, 44, 21, 28, 12, 15, 35, 16, 13, 8, 27, 10, 7 y 67. ¿Sí? De esa manera podríamos nosotros darnos cuenta de que se cumplió, y en una segunda pasada, la eliminación de la raíz, si queremos eliminar el valor de 60, ¿sí? Voy a dejarlo así, así, que se logre ver un poquito. Vamos a ver aquí, y aquí ya se logra ver más. Uno más, ahí. ¿Ok? Entonces, en la segunda pasada de eliminación de la raíz, se va a intercambiar la raíz 60 con el elemento que va a ocupar la posición del montículo 7. Ya lo vimos por ahí, donde está el montículo 7, ¿sí? Y las posiciones que van a realizar, pues bueno, va a ser del primer elemento donde se encuentra el 7, lo va a comparar con 56, como es menor hay intercambio, con el siguiente es 44, hay intercambio, con el que sigue es 35, hay intercambio, y entonces después de eso ya queda ordenado del lado derecho, como ustedes pueden ver, 60 y 67. Esos ya quedaron ordenados, no se mueven, ¿sí? Y en una tercera pasada van a poder ustedes darse cuenta, ¿sí? Que tendríamos nosotros aquí hay una tabla, la 8 punto está. Ok, para efectos de que se entienda más, voy a dejar la tabla, donde en la tercera pasada de la eliminación de la raíz queremos eliminar el 56 para colocarlo del lado derecho antes del 60. Entonces lo que va a hacer es hacer intercambios del 10 con el 44, 10 con 35 y 10 con 15, y de esa manera son los hijos que estaban debajo del 56, y de esa forma es como queda ordenado. Entonces, como pueden ustedes ver en esta tabla, ya se puede representar el resultado de las restantes eliminaciones, donde podemos observar que después de eliminar del montículo de una manera repetida, el arreglo ya va a quedar ordenado. Entonces, para esto se puede presentar un algoritmo de eliminaciones sucesivas, la raíz del montículo, y pues bueno, esto lo que hace es aumentar la eficiencia del algoritmo para que se pueda almacenar en el mismo montículo, ¿sí? Para ello, pues bueno, viene por aquí alguna
algoritmo de eliminación de montículo, el cual es para su estudio y ver cómo se aplicó en algún lenguaje de programación. Y pues bueno, nos va a explicar que este algoritmo, donde el proceso de ordenación y por el método del montículo va a estar constituido en dos partes. Primero, construir el montículo, donde esta operación va a estar basada en la inserción que ya vieron en el ejercicio del algoritmo y eliminar repetidamente la raíz del montículo junto con el otro algoritmo. Y pues bueno, por último, tendríamos un algoritmo montículo AN, donde pues lo que hace son llamadas de insertar montículo y eliminación de montículo. Entonces, para poder finalizar, nos vamos a dar cuenta que en esta breve explicación del análisis de este método del montículo, como el de los métodos logarítmicos, pues ya va a ser un poco más complejo de poderse implementar, pero va a ser importante tener en cuenta tanto la fase de construcción del montículo como la fase en donde se van a eliminar repetidamente su raíz. Entonces, para finalmente poder llegar a una buena ordenación. Esta diferencia de lo que se pudiera pensar, ya que en la fase de construcción del montículo los elementos mayores se van a cargar hacia la izquierda y en la fase de eliminación de la raíz los elementos mayores se cargan hacia la derecha. Esto es un método muy rápido, sobre todo para valores grandes de, eh, de extensión de vectores, ¿no? Los estudios realizados al respecto van a demostrar que el tiempo de ejecución del algoritmo en ambas fases es adecuada, aunque el método del montículo puede ser un poco más lento que el Quickshort, se estima que hasta un 70%. Es el único que nos permite garantizar que aunque esté en el peor de los casos en su tiempo de ejecución, esto va a ser proporcional, ya que podemos nosotros darnos cuenta que al momento de la ejecución y en el peor de los casos puede ser mejor este método del montículo. Pues bien, hasta aquí dejamos esta explicación y hemos terminado con las narrativas de los diferentes tipos de métodos. Por mi parte es todo. Gracias.